Buenas, mi nombre es Eduardo Morales y yo voy a hablar acerca de el paper Gobernanza Ambiental de Gavin Bridge y Tom Perron. En la introducción del paper se menciona que el concepto de gobernanza ambiental tiene sus orígenes a mediados de los años 90 y que además ha ido adquiriendo aceptación por parte de diferentes disciplinas, tales como la geografía y la sociología. Básicamente el concepto busca generar un cambio importante con respecto a las organizaciones, los arreglos institucionales, las conductas y las escalas espaciales mediante las cuales se toman tanto decisiones formales como informales, esto con respecto a temas relacionados con el medio ambiente y los recursos naturales. El concepto de gobernanza ambiental, al igual que muchos otros conceptos tales como el desarrollo sostenible, sostenibilidad o sustentabilidad o el capital social, posee una alta variabilidad y vaguedad, por lo cual permite que se puedan ocultar intereses e ideologías detrás del concepto. Debido a esta razón es que el paper busca generar una crítica para poder mejorar el concepto y para que éste pueda ser utilizado de manera más correcta. Para lograr el objetivo principal del paper, este se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, se realiza un análisis de 6 significados del concepto. Esto principalmente para poder identificar tensiones, tanto epistemológicas como metodológicas, con respecto al uso del concepto. Luego se realiza una revisión de 2 líneas de investigación que han adquirido gran importancia y relevancia en el área de la geografía. Esto relacionado con la ecogubernamentalidad y la gobernanza ambiental neoliberal. Finalmente, en el paper se realiza una agenda de fortalecimiento de la investigación, donde básicamente se plantean las conclusiones de las revisiones previamente hechas y además se establecen ciertas recomendaciones con respecto a la utilización del concepto. Para introducir las problemáticas antes planteadas, en el paper se hace una pequeña introducción acerca de los conceptos de gobernanza y gobernanza ambiental, donde se plantea que el surgimiento del concepto de gobernanza en la academia marca un creciente escepticismo hacia las teorías tradicionales de acción política y económica, como la economía neoclásica o la teoría marxista del Estado burgués. La gobernanza, como un concepto explicativo, además, toma un conjunto de relaciones cambiantes y la entiende como una reestructuración del pacto social, aspectos económicos, normas y expectativas que diferencian y demarcan los ámbitos de lo privado y lo público. Es así como la gobernanza ambiental surge como una respuesta en un momento en que la autoridad y la legitimidad del Estado nacional en materia ambiental y asuntos de recursos naturales se cuestiona cada vez más. Se menciona además que, al igual que lo que ocurre con el concepto de gobernanza, la gobernanza ambiental posee una variedad de significados diferentes, pero que gran parte de su valor radica en el valor social del término, el cual corresponde a la capacidad de hacer trabajo político, es decir, sugerir puntos en común o lograr consensos sobre la necesidad de acción frente a una amenaza externalizada. A pesar de esto, se tiende a otorgarle un enfoque gerencial al concepto, más que analítico, por lo que el aspecto político de este es una cuestión crítica que debe ser puesta en primer plano según el paper. Finalmente se menciona que el concepto de gobernanza ambiental, entonces, se trata tanto de la organización social, de la toma de decisiones con respecto al medio ambiente, como de la producción del orden social a través de la administración de la naturaleza. Es así como se aborda la primera problemática, gobernanza como problemática de escala. En el paper se menciona que un atributo clave del concepto de gobernanza es que éste está libre de escala, tal y como una serie de otros términos geográficos, como por ejemplo ecosistema o cuenca, por lo que la gobernanza se puede usar en referencia a una amplia gama de espacios imaginarios, desde climas globales y océanos a especies locales y vecindarios. El concepto, entonces, es intrínsecamente agnóstico cuando se trata de establecer una escala absoluta para la cual se logra la gobernanza. Pero aquí es donde se genera una paradoja, según el paper, ya que al mismo tiempo el trabajo sobre gobernanza ambiental es positivamente evangélico al considerar que la gobernanza se trata totalmente sobre escala, es decir, sobre el reconocimiento de las complejas espacialidades de la degradación ambiental y la interdependencia ecológica. Entendida como una problemática de escala geográfica, la investigación sobre la gobernanza ambiental expresa el giro espacial más amplio dentro de las ciencias sociales,
Gran parte de la literatura sobre gestión ambiental aplicada a la gobernanza, por ejemplo, adopta una visión procesual de la escala como el resultado de la deliberación y la decisión social, pero además busca sistemas naturales, como por ejemplo cuencas hidrográficas, para poder obtener orientación sobre la escala geográfica de los regímenes de gobernanza. Esto para evitar costos generados por una gestión ambiental disfuncional a causa de una delimitación jurisdiccional inapropiada. Este enfoque también se encuentra en la literatura normativa sobre bioregionalismo, que con su esfuerzo consciente busca volver a imaginar escalas y espacios de gobierno de maneras muy diferentes a las de las unidades políticas convencionales. Con respecto a la segunda problemática, esta aborda la gobernanza como una coordinación de la cadena de commodities. Una línea central de investigación sobre gobernanza se refiere a la coordinación de los intercambios al interior y entre las empresas, además de la distribución relativa del poder entre los actores competidores, en este caso productores y consumidores, a lo largo de una cadena de producción. Una literatura importante sobre geografía económica, por ejemplo, describe la organización de las cadenas de producción y distingue dos tipos ideales de gobierno: la jerarquía, que es donde los intercambios se realizan al interior de una empresa, y los mercados, donde los intercambios se producen por contratos entre empresas. Otro tema importante a abordar corresponde a los procesos de certificación y etiquetado ambiental, los cuales son ejemplos analíticos de que la gobernanza ambiental puede influir a lo largo de la estructura de la cadena de producción de commodities, que vendrían siendo bienes básicos, como por ejemplo materias primas o alimentos. Esto ya que, al funcionar como una regulación ambiental, influye directamente sobre la demanda de los consumidores, generando una reestructuración de las redes de producción y además, tanto la certificación como el etiquetado ambiental permiten proveer conocimientos sobre nuevas modalidades de gobernanza. Al mismo tiempo, se hace énfasis en la importancia de la aparición de nuevos actores y espacios fuera del Estado territorial, ya que estos pueden influir de gran manera en el origen de impactos ambientales asociados a la producción y el consumo, de modo tal que estos puedan exceder el alcance de la regulación estatal formal. Otros trabajos destacan un movimiento deliberado hacia la inscripción de terceros y los mecanismos basados en el mercado, como por ejemplo la subcontratación o la privatización de la gobernanza, lo cual vendría siendo un método complementario a la función reguladora del Estado. Con respecto a la tercera problemática, esta consiste en la gobernanza como acción colectiva para la gestión de recursos. En esta línea de investigación, la gobernanza ambiental se aborda como un problema de acción social. Se resalta el papel de las instituciones sociales, entendidas estas como reglas formales e informales, convenciones y códigos de conducta, en la regulación de las actividades humanas y rechaza el individualismo de los modelos neoclásicos de conducta racional, como por ejemplo las teorías económicas. La mayor parte de este trabajo cuestiona la metáfora altamente inflable de Harding, de la tragedia de los bienes comunes, que afirma que la gestión colectiva de recursos fracasará inevitablemente y que, como resultado, es preferible la propiedad privada o el control estatal de los recursos. La investigación sobre una variedad de sistemas de gobernanza forestal, de praderas y de pesca no solo demuestra que los sistemas de gestión de recursos colectivos están muy extendidos y pueden ser resistentes frente al cambio económico y ambiental, sino que también ilustra las distintas alternativas de recursos y gobernanza ambiental que pueden ser exitosos más allá de la dura elección planteada por Harding entre el Estado o lo privado. El reconocimiento de modos exitosos de gobernanza ambiental colectiva ha proporcionado una justificación para el manejo de recursos naturales descentralizado, participativo y basado en la comunidad, y para los arreglos para el manejo de acuerdos híbridos que involucran a grupos de autoridades estatales y locales. Nuevas investigaciones enfatizan la importancia del cambio, el riesgo y la incertidumbre en la gestión de los recursos, y promueven el manejo adaptativo de los recursos como un marco alternativo para la gobernanza de recursos naturales, haciendo énfasis en la necesidad de mejorar los niveles de resiliencia y disminuir los niveles de vulnerabilidad. Con respecto a la cuarta problemática, la gobernanza como participación política, para algunos analistas la principal problemática que aborda la gobernanza es la expansión del ámbito político desde la arena formal de la democracia representativa para incluir una variedad de otros actores y espacios a los que Beck llama como subpolítica. El síntoma más visible de esta expansión de la política es la proliferación de numerosos y variados actores políticos en temas ambientales, evidenciado por un crecimiento rápido y sostenido en organizaciones ambientales no gubernamentales en las últimas 3 décadas, y la diversificación de lugares en los que se practica la política. El efecto neto es un descentramiento del poder político sobre el medio ambiente,
un cambio de autoridad fuera del Estado que se refleja en la investigación sobre el ambientalismo cívico y en el surgimiento de nuevos movimientos sociales que articulan una agenda. Es evidente que, a pesar del crecimiento de los actores no gubernamentales sobre el medio ambiente, los estados mantienen una autoridad sustancial para la regulación ambiental. Más concretamente, las prácticas de gobernanza ambiental contemporánea abordan las cuestiones políticas centrales de qué voces son escuchadas y quién toma las decisiones. En el centro de la gobernanza ambiental, entonces, hay preguntas sobre los derechos, obligaciones y responsabilidades de los actores políticos, cuestiones que vienen al meollo de quién, o de hecho qué, se puede reconocer como agente político. Desde esta perspectiva, una parte clave de la gobernanza, entonces, es la refundición de las relaciones a través del lenguaje y los modelos de asociación, desarrollo participativo y participación de los interesados. Esto permite eliminar las antiguas jerarquías administrativas y gubernamentales de gobernantes y gobernados, Estado y ciudadanos, y además permite generar la igualdad de agencia entre los actores políticos. La quinta problemática habla sobre la gobernanza como problemática de la re-regulación estatal. Para los investigadores que trabajan desde una tradición neomarxista, la gobernanza ambiental se entiende principalmente como una cuestión de la regulación social de la acumulación de capital. El surgimiento de un aparato estatal administrativo para gestionar el estado ambiental es análogo a los regímenes de estado de bienestar establecidos en la economía industrial en el periodo de posguerra. Ambos sirven para mitigar algunas de las relaciones sociales o socioecológicas contradictorias que surgen de la mercantilización del trabajo y la naturaleza. Las formas de gobernanza ambiental centradas en el Estado pueden entenderse como esfuerzos para compensar varias crisis de subproducción, en este caso de la naturaleza, incluida la subproducción de la salud humana, al apuntar las condiciones ecológicas de las que depende la acumulación. Sin embargo, una serie de críticas desde la izquierda han cuestionado no solo la eficacia de la regulación ambiental basada en el Estado, sino también las suposiciones del Estado relativamente autónomo que puede asociarse con las cuentas del leviatán ambiental. Esto abre un espacio para considerar la forma en que la regulación del medio ambiente tiene lugar no a través de la estructura administrativa y legales del gobierno, sino a través de las interacciones y el consentimiento negociado de muchos actores diferentes. Por lo tanto, es fundamental para esta interpretación centrarse en el ahuecamiento del Estado y el papel de los actores no estatales o cuasiestatales en el desempeño de funciones que antes eran responsabilidad exclusiva del Estado central, como la formulación de políticas ambientales y la promulgación de planes de desarrollo sostenible. En gran parte de esta literatura, la gobernanza ambiental señala un reconocimiento de que las formas realmente existentes de gobernanza ambiental neoliberal son multisitio y multiescalares, y generan micropolíticas y movimientos sociales significativos, así como normas locales para el uso de los recursos y la calidad ambiental. Finalmente, la última problemática se relaciona con la gobernanza como norma y la producción de orden socionatural. Esta problemática aborda las relaciones de poder en ausencia de una autoridad única y dominante. La teoría del régimen expresa el papel de la cooperación basada en la negociación para superar las barreras a la acción colectiva. Debe existir una responsabilidad colectiva, pero diferenciada. Hay una gran cantidad de literatura, básicamente en política internacional, administración pública y estudios de gestión, que describe modos de gobierno internacionalistas para los bienes comunes globales y la gestión de la contaminación transfronteriza. Parte de este trabajo se basa en el supuesto de que abordar diversas crisis ambientales internacionales, como el cambio climático o la pérdida de especies, por ejemplo, requiere un nivel de cooperación sin precedentes entre los estados y la generación de nuevos foros para la colaboración interestatal. Dentro de las aplicaciones de la gobernanza, como regla, se aboga a que las normas gubernamentales no se lleven a cabo por un centro autoritario, en este caso el Estado, sino a través de formas de control político consensuadas y socializadas. Se evidencia una transición, de esta forma, de un gobierno a gobernanza, y se expresa en la proliferación de actores no estatales que buscan representar intereses ambientales particulares, como por ejemplo las ONGs. Con respecto a la problemática de producción de orden socionatural en ausencia de una autoridad soberana, el concepto de gobernanza ambiental tiene una afinidad estrecha con la noción de ecogubernamentalidad. La gobernanza ambiental llama la atención sobre la normalización de los objetivos y las racionalidades ambientales dentro de una sociedad, además de las formas en que el poder, entendiéndose como la capacidad de alinear a otras personas y cosas para alinearse de maneras particulares, funciona cada vez más a través de las racionalidades ambientales. Antes de continuar con las dos líneas de investigación,
En el paper se evalúa el uso del concepto. Básicamente no se critica su uso generalizado, sino que más bien se busca refinar su aplicación. Esto principalmente a que aporta en tres ideas importantes. Primero, abre un espacio para análisis críticos de la producción y la contestación de la escala. Proporciona una manera de pensar la escala como una manifestación espacial inherentemente política e inestable de las relaciones socioambientales. En segundo lugar, centra la atención en el problema de la coherencia y en la forma en que los diferentes pueblos y partes radicalmente diferenciadas del mundo no humano pueden ser alineados en formas duraderas, a pesar de los problemas de inconmensurabilidad y las numerosas tensiones políticas, económicas y sociales que pueden existir en torno a temas del medio ambiente y recursos. Y tercero, nos ayuda a pensar creativamente acerca de la política como el proceso de imaginar, desafiar y producir futuros ambientales colectivos. En el mejor de los casos, entonces, el concepto puede ayudar a revitalizar la política como una práctica social y, en consecuencia, a conectar la política formal con la práctica cotidiana. Luego, en el paper se empieza a hablar acerca de la gobernanza ambiental neoliberal. El neoliberalismo se caracteriza por una reorganización institucional que va desde las formas de gobierno basadas en el Estado a las basadas en el mercado, es decir, desde una esfera pública a una esfera privada. Es un proyecto económico y político que busca liberalizar el comercio, privatizar las industrias y servicios controlados por el Estado e introducir al sector público prácticas de gestión orientadas al mercado. Se destaca que la gobernanza ambiental en sí misma está cada vez más orientada hacia enfoques basados en el mercado, en lugar de estar dirigidos por el Estado. Un ejemplo principal son los esquemas de bonos de emisiones transables, como una solución para reducir la contaminación y los gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. La gobernanza ambiental neoliberal, entonces, implica la reconfiguración de los arreglos institucionales involucrados en el manejo de la naturaleza y los recursos naturales, de manera tal que favorezca a los actores y prácticas basadas en el mercado. La privatización de los recursos naturales controlados públicamente representa una de esas reconfiguraciones institucionales, a lo que se le denomina acumulación por desposesión. Los esfuerzos recientes para privatizar y comercializar los sistemas de agua, por ejemplo, representan una forma común y particularmente perniciosa de acumulación por desposesión. De hecho, según Baker, la neoliberalización en la gestión hídrica se desarrolla mediante dos ejes, la privatización y la comercialización, donde la privatización implica una transferencia organizativa de la propiedad del control público al privado, mientras que la comercialización implica una transformación institucional, donde los mecanismos de mercado y los principios de competencia ganan importancia en la gestión del recurso. El trabajo de la gobernanza ambiental neoliberal se ha centrado en las contradicciones involucradas en la definición de propiedad y en la formación de mercados para recursos naturales y medio ambiente, donde antes no existía ninguno. De esta manera, la naturaleza presenta barreras y oportunidades para la acumulación que puede requerir una reconfiguración de la forma institucional de los procesos capitalistas. Con respecto a la segunda línea de investigación, se habla acerca de la ecogubernamentalidad, donde en primer lugar es necesario especificar qué es la gubernamentalidad. La gubernamentalidad hace referencia a una economía específica de poder, en la cual las sociedades poseen el poder descentralizado y en que sus miembros juegan un rol activo en su propio autogobierno. Debido a este rol activo, los individuos necesitan ser regulados desde adentro. La sociedad está basada en distintas esferas institucionales que siguen una determinada lógica, la cual permite obtener conocimientos sobre los distintos sujetos. Este conocimiento facilita al gobernar cómo los individuos se comportarán en ciertos contextos desde el interior del sujeto. Es así como el concepto de ecogubernamentalidad expresa la forma en que los discursos sobre el manejo de los procesos biológicos, ecológicos y biogeoquímicos son una parte clave de cómo se produce y mantiene el orden social. Al momento de comparar ambas líneas de investigación, se puede analizar que la gobernanza ambiental neoliberal está arraigada en la teoría neomarxista del cambio político-económico y trata de comprender y criticar la coherencia relativa de los procesos económicos políticos frente a las contradicciones inherentes que surgen de la organización socioecológica de la producción-consumo. En contraste con la gobernanza ambiental neoliberal, la ecogubernamentalidad se basa explícitamente en el entendimiento del gobierno para analizar la micropolítica del poder, la disciplina y la formación de sujetos en relación con la administración de los recursos y entornos. A modo de conclusión, se genera una agenda en el paper en la cual se menciona que la gobernanza ambiental es un concepto más popular que preciso. Se ha implementado en una variedad de formas para describir y criticar los acuerdos institucionales del Estado, el mercado y la sociedad civil, a través de los cuales se toman decisiones sobre medio ambiente y recursos.
Además, el concepto ha pasado a ser muy maleable, con poca precisión analítica, muy parecido a conceptos tales como el desarrollo sostenible o el capital social, y se espera que esa breve revisión sirva para poder reforzar el concepto. Además, los análisis de la gobernanza ambiental pueden caer en un institucionalismo superficial o un gerencialismo ambiental irrefrenable. Por lo tanto, se argumenta que un examen cuidadoso de las diferentes afirmaciones epistemológicas, normativas y de derechos sobre la naturaleza debe ser fundamental para el uso del concepto. Además, se recopila que se lograron identificar 6 problemáticas arraigadas al concepto, pero que todas se encuentran incorporadas en las líneas de investigación presentadas anteriormente. Como conclusiones propias del paper puede desprender que el término de la gobernanza ambiental cuestiona la comprensión del poder centrada en el Estado y destaca el poder de los actores no estatales en la asignación, administración y regulación del medio ambiente y los recursos naturales. Además, como marco analítico, la gobernanza ambiental proporciona una herramienta para poder examinar los arreglos institucionales complejos, multiescalares y las prácticas sociales en conjunto con los actores involucrados en la toma de decisiones ambientales. Además, es necesario considerar los orígenes epistemológicos y metodológicos de los conceptos para poder fortalecerlos y disminuir la posibilidad de ser corroídos. Esta ha sido mi presentación. Muchas gracias.